Hola chicas, buenos días. Hola chicos, buenos días. Siempre digo como chica. Ya, la clase del día de hoy es la clase número 2 de estadística y probabilidad. El objetivo de la clase es retroalimentar conceptos de media, mediana y moda para datos agrupados en tablas sin intervalos. Recuerden que la semana anterior trabajamos en la media, la mediana y la moda, pero para datos no agrupados, o sea, es como una secuencia de datos separados por coma. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar con esa misma secuencia, pero agrupados en tablas, sin intervalos. La clase siguiente va a ser con intervalos. ¿Qué es lo que vamos a ver en un inicio? Lógicamente la resolución de ejercicios con mayor dificultad de la plataforma Edmodo. Como pueden ver, el ejercicio 3 es el que presentó mayor dificultad entre los estudiantes. Tiene una mayor barrita roja, que es la parte incorrecta de este ejercicio. Las verdes son la correcta. Entonces vamos a resolver el número 3 de la plataforma Edmodo. Para esto, debemos recordar lo visto en la clase anterior. ¿Sí? Hice un mapita conceptual súper pequeño para que vayamos viendo lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué vimos? La media aritmética. Recuerden que al hablar de media aritmética es un sinónimo del promedio, ¿sí? Y se representa por esa X con una barrita arriba, en la parte superior. Entonces, media aritmética es lo mismo que el promedio, son sinónimos unos con otros. ¿Cómo se calcula el promedio? De esa forma. Recuerden que ese signo extraño que está ahí como una E significa sumatoria. ¿Qué quiere decir? Vamos a sumar todos los datos que me entreguen y los vamos a dividir por el número total de datos que estamos sumando. También vimos la mediana. La mediana se representa con una M y una E pequeñita abajo. Y tenemos dos casos. El primero es cuando los datos son impar. Cuando los datos son impar, ¿qué es lo que hay que hacer? Ordenar y seleccionar el del centro. Aquí hay un ejemplito. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, son una cantidad impar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Recuerden que se iban tachando los datos extremos, se van tachando y queda el del centro, que en este caso es el 3. Cada vez que la cantidad de datos impar, se hace eso. Siempre el dato central es el que corresponde. Y cuando los datos son pares, ¿qué es lo que se hace? Se ordena, nuevamente siempre se ordena, pueden ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Es más sencillo ordenar de menor a mayor. Obtener el promedio de los dos datos centrales. O sea, aquí no es tan sencillo, porque al ir tachando los datos extremos, el 2 con el 7, el 3 con el 6, me quedan esos dos centrales. Entonces yo no puedo poner que la mediana es el 3 y el 2, sino que lo que se hace es saca un promedio. Se coloca el promedio es igual a 3 más 5 dividido en 2. 3 más 5 es 8, sobre 2 me queda que la mediana es 4. Entonces eso se escribe así. La mediana es 4. Estamos retroalimentando los aprendizajes adquiridos hace 2 semanas atrás, chiquillos. La moda. La moda se representa con una M y una O chiquitita abajo, M sub O. ¿Qué es lo que era la moda? Súper sencillo. Cuando algo está de moda, se ve que hay mayor cantidad de gente utilizando eso que está de moda. Acá es lo mismo. ¿Qué es lo que es la moda? Son el o los valores que más se repiten. En el mismo ejemplo con los datos anteriores, el que más se repite aquí es el 3. Por consiguiente, la moda, esperen un poquito, aquí. La moda es 3. Esto es solo retroalimentar aprendizaje de la clase anterior, nada nuevo. ¿Sí? Los que no estuvieron en la clase anterior, al ver esta secuencia se pueden recordar rápidamente porque son aprendizajes de años anteriores. Entonces, con esto vamos a hacer el ejercicio 3 de Edmodo. Este es el ejercicio 3 de Edmodo. Dice, se considera la siguiente muestra de datos. 2, 2, 5, 0, 5, 6, 7, 0, 1, 2 y 3. La media aritmética, moda y mediana son respectivamente. Y esas son las alternativas que están en Edmodo. ¿Sí? Entonces, para obtener la moda y la mediana de una distribución de datos separados por coma o por rayita, da lo mismo, que no están tabulados, lo primero que hay que hacer es tomar los datos y ordenarlos de menor a mayor. Entonces tenemos un 0,
coma, ese es 0. Tenemos otro 0, coma. Estoy ordenando de menor a mayor. Tengo un 1, coma. Tengo 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Tengo un 3. Después tengo 2, 5. 2, 5. Tienen que ser ordenados. Para estos ejercicios es lo único. Un 6 y un 7. Este ejercicio de Edmodo, el ejercicio 3 que tuvo mayor dificultad, lo estamos resolviendo para ver cuál es el problema que hubo aquí. Lo primero que voy a obtener me dicen respectivamente, entonces voy a sacar la moda. Moda, ¿cuál es el dato que más se repite? El 2. Entonces la moda es el número 2. Entonces, lógicamente no hay para qué sacar la mediana porque por descarte... Ay, espérenme. La media aritmética, ¿ven? Yo sabía que había un problema. Espérenme un poquito. Sacamos la moda, que es 2. Entonces, lo primero es media aritmética, moda y mediana. Entonces aquí estamos, esa es la esa fila que está ahí es la media aritmética, la del centro es la moda y la siguiente es la mediana. Cuando me dicen respectivamente es en orden, ¿sí? Entonces la moda es 2. Aquí no podemos descartar ninguna alternativa. La mediana. Al final voy a sacar la media aritmética. La mediana es el dato central. Veamos, vamos tachando los extremos. 0 con 7, 0 con 6, el 1 con el 5, el 2 con el 5, el 2 con el 3. Rápidamente tenemos que la mediana es el 2, el dato central. Entonces tenemos la mediana es 2. Entonces aquí podemos descartar rápidamente, porque la única donde la mediana es 2 es la D, pero igual vamos a sacar la media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los datos, o sea, me queda 0, más 1, más 2, más 2, más 2, más 3, más 5, más 5, más 6 y más 7, y se divide, espero que me salga derechita la línea, por el número total de datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos. Entonces la media aritmética me queda como, si sumo todos los datos de arriba, me da 33 sobre 11. Y eso es 3. Entonces la media aritmética es 3, ahí está. La moda es 2, ahí está. Y la mediana es 2, ahí está, alternativa. Desafío. Este es un desafío que quedó para la casa la semana anterior. Necesito saber quién lo respondió o quién lo hizo, lógicamente, y qué respuesta le dio en este desafío. Y a ver, hagámoslo todos juntitos. A ver si la Pilar después, entre que lo estamos haciendo, me da la respuesta que ella le dio. El promedio de peso de 5 niños es de 14 kilogramos. Entonces, tenemos 5 niños que su peso es de 14 kilogramos. No sabemos quiénes son. Entonces los vamos a nombrar así. X1 más X sub 2 más X sub 3, más X sub 4, más X sub 5, dividido en ¿cuántos? Son 5 datos, que no los conocemos, pero sabemos que eso es igual a 14 kilogramos. Es el primer dato que me dan mi enunciado. Vamos a ver el siguiente dato. Si el promedio de 4 de ellos, entonces me están diciendo que el promedio de 4 de ellos es 12,5 kilogramos. El promedio. Entonces, me dan 4 de ellos, X sub 1, más X sub 2, más X sub 3, más X sub 4, como son 4, se divide en 4, el promedio de 4 de ellos que no conocemos el peso de cada uno, pero sabemos que eso suma 12,5 kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo voy a despejar las X. Entonces, el 4 que está dividiendo, la operación inversa de la división en la multiplicación, o el método de las pasas, va a pasar para allá multiplicando. Entonces me va a quedar X sub 1, más X sub 2, más X sub 3, más X sub 4, es igual a 12,5 por 4. ¿Sí? Al multiplicar eso me va a quedar X sub 1, más X sub 2, más X sub 3, más X sub 4, es igual a, multiplican ese decimal por ese número entero, me da 50. Entonces, miren lo que voy a hacer yo acá. Voy a destacar
Esto que está aquí, esto, es lo mismo que lo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, lo voy a reemplazar por ese valor que me dio, 50. Entonces, ¿qué es lo que se va a obtener? Voy a cambiar a pluma. Voy a tener que 50 más x sub 5 sobre 5 es igual a 14. Entonces, mírenme bien, voy a resaltar el 50 para que... con amarillo. Ese 50 es el x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 que obtuvimos acá. ¿Sí? Entonces seguimos con nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Despejar. El 5 está dividiendo, método de las pasas, va a pasar multiplicando. Me va a quedar 50 más x sub 5 es igual a 14 por 5. 14 por 5, me estoy enchuecando. 14 por 5, lo tengo hechito ya, es 70. Y ahora todavía no está despejado x sub 5. El 50 que está sumando al lado derecho va a pasar restando, o operación inversa la suma en la resta. Entonces me va a quedar x sub 5 es igual a 70 menos 50, y me da que el peso de uno de los niños es 20, celeste. Entonces el peso de uno de los niños es 20 kilogramos, alternativa D. Luis, ¿la compañera habrá encontrado el resultado? ¿Le dio alternativa D? Sí, dijo que sí. Ya, súper. ¿Y dudas con respecto al desafío? Un desafío chiquillo, un poco más aplicado. Dice, necesitábamos el peso de uno de ellos. Tengo el peso del 5, es 20. No necesito ningún peso más. Esa es la respuesta correcta, 20. ¿Dudas? No, ninguna. Creo que no. Tiene que haberle quedado claro. Trata de ser lo más ordenada posible. Se trabaja aquí con la media aritmética, el promedio. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que nos compete la clase del día de hoy? Medida de tendencia central para datos agrupados sin intervalos. La clase siguiente van a entender lo que son los intervalos. Entonces, comenzamos. Media aritmética, el promedio, la X con la barrita sobre ella. ¿Cómo se trabaja con tablas? Dice, corresponde a la suma de todos los datos multiplicado por su frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, fíjense bien en la fórmula. Es muy parecida. Dice, la sumatoria de los datos por F sub I. F sub I es la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Ahora yo les voy a explicar lo que es F sub I. Disculpa, lo rayé. Ahora yo les voy a explicar lo que es F sub I. ¿Ya? Les voy a explicar lo que es F sub I. F sub I es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces ahora se lo voy a explicar. Ejemplo. Dice, la siguiente tabla muestra la distribución de cantidad de mascotas en ciertas casas. Ahí tenemos una tablita y tenemos nuestros datos ordenados en esta tabla, están tabulados. ¿Sí? Súper importante esta tabla. Siempre el dato, el primer dato, la primera columna corresponde a X sub I. X, y lo mismo que cuando nosotros graficamos en una tabla, siempre el primer dato es X y el segundo es Y. Aquí sigue siendo X, pero va con una Y abajito. Siempre esta columna son los datos. ¿Sí? Los datos que vamos a estudiar. Ahora, la frecuencia absoluta es la que está al ladito. ¿Sí? La frecuencia absoluta siempre se designa con una F minúscula sub I. ¿Y qué es lo que es la frecuencia absoluta? Ahí al ladito está. Dice, frecuencia absoluta es el número de veces que aparece cada valor de la variable. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? La tabla muestra la distribución de cantidad de mascotas en ciertas casas. Entonces, ¿qué me dice aquí? Hay 5 casas en donde no hay mascota. Hay 5 casas que no tienen mascota. Aquí dice, hay 12 casas que tienen solamente una mascota. Un perrito, un gatito, da lo mismo la clasificación de mascota. Hay 10 casas que tienen 2 mascotas. Hay 8 casas que tienen 3 mascotas y así sucesivamente hacia abajo. ¿Ya? Esta tabla es lo mismo que cuando nosotros escribíamos esto, que dice el número de veces que aparece cada valor. Ahí tenemos. ¿Cuántas casas? Hay 0,5.
Miren, o sea, hay 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos 1 hay? Hay 12. 1, 2, y ustedes van contando los 1 que están apareciendo acá. ¿Cuántos 2 hay? Hay 10. ¿Cuántos 3 hay? Hay 8. Entonces, fíjense bien que la tablita que está apareciendo aquí al lado derecho son los mismos datos que nosotros trabajamos en la clase anterior, solo que ahora se tabularon en una tabla de frecuencia. ¿Ya? Recuerden bien que la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite el dato. Ah, se repite 5 veces el 0, ahí lo pueden ver. Se repite 6 veces el 4, se repite 6 veces el 4, ahí lo pueden ver. ¿Cuántas veces está el 4? Están 6 veces, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el 4. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Obtener la media aritmética. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja la media aritmética? Con esa fórmula que está ahí abajo, la suma de todos los datos por la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Súper importante, cuando usted suma toda la frecuencia absoluta en una tabla, usted la suma, me va a dar el número total, eso es igual al número total de datos. ¿Sí? Ese 50 es la suma de todos estos datos, 5 más 12 más 10 más 8 más 6, y me da el número total de datos. Entonces ya tengo el número total de datos, que es 50. Lo puedo chequear acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y lo sumo todo y me da 50 datos. ¿Sí? En la tablita se suman toda la frecuencia absoluta y me dan los 50 datos. Ahora, tengo que obtener los datos que X sub Y por la frecuencia absoluta, para que no estén escribiendo esto hacia el lado en una fórmula. Uno como profesor y ustedes como estudiante ahora, siempre hacemos una columna al ladito de los datos. Entonces esa columna va a ser X sub Y por F sub Y. Luis, ¿duda hasta el momento, que veo que se mueve mucho el chat? No, ninguna. Ah, Ninguna ya. duda. Ya, entonces, ¿cómo se van distribuyendo esto? Es cada uno con su pareja de al ladito. Entonces me queda 0 por 5, 0 por 5, 1 por 12, 1 por 12, 2 por 10, 2 por 10, 3 por 8, 3 por 8, 4 por 6, 4 por 6, 5 por 4, 5 por 4, y así sucesivamente. 0 por 5 es 0, 1 por 12 es 12, 2 por 10 es 20, 8 por 3 es 24, 6 por 4 24, 5 por 4 es 20, 6 por 3 18, y 7 por 2 14. ¿Sí? Y todo esto yo lo voy a sumar. Y al sumarlo me da 132. Entonces, ¿para qué voy a escribir todo eso en la fórmula si simplemente puedo escribir 132? ¿Y cuántos datos son? 50. Ya lo obtuvimos, ahí está, 50 datos. Y al dividir 132 en 50 me da 2,64. Pero ojo, estamos hablando, si es PSU, puede salir que salga 2,64 mascotas, pero ustedes saben que un perrito, un gatito, yo no lo puedo dividir. Entonces, el promedio se aproxima a 3. ¿Por qué? Porque el decimal que está después de la coma, al ser 5 o mayor que 5, se aproxima al entero que viene. Entonces, ahí está mi promedio de una tabla de datos distribuida sin intervalos. ¿Duda, Luis, respecto a la media aritmética? Ninguna. Ya, súper. Seguimos, entonces recuerden bien, se multiplican los datos que X sub Y por cada una de las frecuencias, uno siempre hace una tablita al lado, y todos esos datos luego se suman, y al sumarlo, ese dato es el que va arribita en el promedio. ¿Sí? Y abajito el número total de datos que se obtiene al sumar toda la frecuencia absoluta. Sigamos. La mediana. La mediana se sigue representando por M sub E. ¿Y cómo se obtiene? Dice, se encuentra en la fila donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Quise destacar frecuencia acumulada porque es un nuevo término que lo vamos a recordar. Aquí hace referencia a la frecuencia acumulada, ¿ya?
y luego me voy a devolver esta diapositiva para que la recuerden. Entonces dice que para poder sacar la mediana, nosotros tenemos que buscar la fila donde se encuentra n medios, el número de datos dividido en 2. Ya, me voy a devolver a esta diapositiva, lo vamos a hacer en práctica. ¿Qué es lo que es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada se representa por una F mayúscula ahí, ¿sí? Acumulado, o sea, quiere decir que es más grande que la frecuencia absoluta, ¿sí? Es una F mayúscula. Se obtiene de ir sumando la frecuencia absoluta de cada fila de la muestra con la anterior. Se lo explico. Luego nos vamos a devolver a la definición. Fíjense bien que es la misma tablita con los mismos datos anteriores, pero aquí ahora agregamos una fila en donde dice frecuencia acumulada, F con la I mayúscula, o sea, la F mayúscula. ¿Cómo se obtiene? El 5 de la frecuencia absoluta que está ahí se mantiene, ese es el único que se mantiene. Y luego ese 5 se va a sumar, ahí se va a sumar con ese 12. ¿Y qué es lo que se obtiene? 5 más 12, 17. Luego ese 17 se va acumulando, o sea, se va sumando. Se suma con el 10, ¿y qué se obtiene? 27. Ahora seguimos acumulando. El 27 se suma con el 8, ¿y qué se obtiene? 35. El 35 se suma con el 6, 41. El 41 se suma con el 4, 45. El 45 se suma con el 3, 48. Y el 48 se suma con el 2, 50. Fíjense bien, 50. Y acá ese 50, que al sumar las frecuencias absolutas, se obtenía el número total de datos. Entonces, es por si le hacen una pregunta, le muestran esta tablita y usted quiere saber el número total de datos, mira el último dato sumado de la frecuencia acumulada. ¿Sí? Ese también es el número total de datos. Al sumar toda la frecuencia, el último dato de la frecuencia acumulada es el número total de datos. Entonces me voy a la mediana. ¿Qué es lo que me decía la mediana? Tengo que obtener n medios. ¿Cuánto vale n? 50. Entonces, n vale 50. Si lo divido en 2, me da 25. ¿Y qué es lo que me decía? Que cuando yo obtenía n medios 25, yo esto lo tengo que buscar, lo voy a escribir aquí arribita, lo tengo que buscar en la, disculpen, lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada, lo tengo que buscar. Entonces veo, ¿dónde está el 25? Fíjense bien, este dato llega hasta el 5, aquí después viene el 6, el 7, el 8, el 9, hasta el 17. Este llega hasta el 17. Después aquí, en esta parte, viene el 18, el 19, el 20 y llega hasta el 27, esa columna. Entonces, el 25, ¿dónde está? No está aquí, porque esa que está aquí, esa que está ahí, llega hasta el 17, no alcanza. Entonces, sí o sí, ese dato está en esa columna, en esa fila. ¿Sí? Ahí está posicionado el 25 que encontramos ahí. Ahí está, porque esa fila llega, es del 18 hasta el 27, entonces aquí está el 25. Entonces, mi media aritmética, o sea, mi mediana va a ser ese 2 de ahí. Ay, disculpe. Pensé que lo tenía digital. Va a ser 2. Entonces, mi mediana es 2 más j. ¿Dudas de cómo obtener la mediana? ¿Hay dudas, Luis? No. ¿De cómo obtener la mediana? Entonces, voy a irme para atrás los pasos. Lo primero que hay que sacar es la frecuencia acumulada. Siempre el primer dato se repite, ¿sí? Estos dos datos, lo voy a resaltar, marcador, siempre ese dato se repite, es el único que se repite, y luego se va sumando con el siguiente. Se va sumando, 5 más 12, 17, 17 más 10, y se va sumando con el que está bajito. Es el primer paso que hay que hacer para sacar la mediana. Luego, cuando ya tengan lista la columna de la frecuencia acumulada, ¿usted qué va a hacer? Va a sacar n medios. El número total de datos dividido en 2. Mis datos son 50 casas que yo fui a encuestar para saber si tenían mascota o no. Entonces, el número de datos 50, yo lo divido en 2 y me da 25. Y este dato se busca en la frecuencia acumulada. Y empiezo a mirar hacia abajo. Ya, en el 5 no está.
En 17 tampoco porque llega hasta 17. Sí o sí me tengo que pasar a la casilla siguiente. Pero, profe, aquí yo me paso, estoy en 27. No. Esa casilla empieza del 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 hasta el 27. Entonces el 25 está en esa casilla que está ahí resaltada. Entonces mi mediana es 2. Recuerden que los datos de mediana es referente a las mascotas. ¿Sí? Ahí está la mediana. A las mascotas, no a la frecuencia absoluta, esa es la cantidad de veces que se repite el dato. El dato importante acá es este, cantidad de mascotas. Entonces ahora, como no hay duda, nos vamos a la Bueno, moda, entre medio de la explicación, profesora, y ¿ya? Nicole preguntó, o sea, dijo que no entendió cómo se saca la mediana. No sé si Pero ahora ahora, Nicole con lo que acaba de ¿sí? explicar la profe lo entendió. Si puede Ahora que responder. yo como que hice el paso atrás, ¿lo habrá entendido? Nicole, ¿Gaete? Nicole Gaete, ¿está por ahí? Sí, ahora sí. Dice que sí. Ahora sí, ya, súper. Siempre voy a hacer lo mismo, lo voy a explicar y luego me voy a ir hacia atrás para repetir los pasos. Moda, recuerden, moda, profe, lo que más se repite, lo que está de moda. Aquí es exactamente lo mismo. Es el valor que presenta la mayor frecuencia absoluta. Puede ocurrir que exista más de una moda o que no haya moda, ¿sí? O que no exista moda. ¿Cuándo no existe moda? Cuando los datos de la distribución tienen la misma frecuencia absoluta. Vamos a ir a la misma tablita. Profe, entonces ahora me están pidiendo que yo obtenga la moda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que fijarse, lo voy a resaltar, marcador, en la frecuencia absoluta, me tengo que ir a la frecuencia absoluta y a la mayor de ella. ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es la mayor, chiquillo? ¿La mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es? Es 5, 12, 10, 8, 6, 3. Es Pilar dice que es 12. 12, súper bien. Entonces, moda, me tengo que ir a la frecuencia absoluta más grande. Entonces, ¿qué es lo que está de moda aquí? Tener una mascota. ¿Está de moda tener más de una mascota? No. Está de moda tener solo una mascota. ¿Sí? Voy a cambiar la pluma. Está de moda tener solo una mascota. Entonces la moda es uno. Así de sencillo. Es como la más facilita aquí para obtener las tablas. ¿Dudas con la moda? Está de moda tener una mascota. ¿Sí? Casi está de moda tener dos. Fíjense bien, esto es súper importante porque no todos quieren tener mascota. Por ejemplo, hay 5 casas que no tienen mascota, pero generalmente las casas tienen una mascota. Yo tengo 2 perros, 2 gatos, tengo 4 mascotas, yo estaría acá, en esa, entre las 6 casas. ¿Tú, Luis, en dónde estarías? ¿Tienes mascota? Sí, tengo tres. Tengo tres gatos. Tienes 3. Tú estarías ahí, en las 8 casas. ¿Sí? Pero está de moda aquí, en este caso, nuestro ejemplo, tener solamente una mascota. Sigamos. ¿Dudas con la moda? Creo que no. No, ninguna. Ya, sigamos. Ejercicio. Este otro ejercicio de PSU dice, en la muestra de alumnos de un colegio se tiene la siguiente distribución de edades. ¿Sí? Entonces aquí me dice, hay 5 niños, recuerden que el primer dato siempre es X sub I, el segundo dato es la F minúscula I. Entonces, hay 5 niños que tienen 13 años, hay 11 niños que tienen 14 años, hay un niño que tiene 15 años. Súper importante saber interpretar las tablas. Con el profesor Luis vamos a ir de lo más simple a lo más complejo hasta llegar a lo que nos compete en este nivel. Tenemos el nivel 1 de aquí a final de año para trabajar probabilidad y estadística. Entonces, ¿qué me piden? La moda y la mediana de las edades de ese grupo son... profe, entonces lo primero que voy a sacar es la moda porque es la más sencilla. Marcador. Alguien que me diga, ¿qué es lo que hay que hacer para sacar la moda? ¿En qué me tengo que fijar? A ver si alguien lo escribe o se deshabilita el micrófono. Moda, estamos tratando de sacar la moda. ¿Qué es lo que hay que hacer con la moda? Ahí creo que lo escribieron, Luis. Bueno, ahí Bianca dice que fíjense en el número mayor de FI, o sea, de la frecuencia Muy bien. absoluta. ¿Es Igual que la única Brandon. que respondió? No, Ya, Brandon, Brandon. Pilar y... Sí, Brandon Pilar también. Ya, súper. Mire, frecuencia absoluta.
Me tengo que fijar en la mayor, como dicen los compañeros. En este caso es 13. Entonces, voy a cambiar de puntero. Entonces, mi moda es 17. Así de sencillo, no, lo voy a hacer acá. Mi moda es 17 años. Entonces, mi problema está de moda tener 17 años. Lógicamente es difícil estar de moda porque yo, por ejemplo, ya pasé de moda, como dicen el profesor Luis, también pasó de moda. A lo mejor ustedes estarían de moda ahí en 17 años, Claro, un estudiante, un ¿sí? curso de tercero medio, cuarto quizás. Tercero y cuarto está de moda, ¿sí? Mm. 13 alumnos tienen 17 años. Ahora me voy a la mediana. Ah, profe, la mediana. ¿Qué es lo que había que hacer en la mediana? Lo primero que hay que hacer para sacar la mediana. Los leo. Lo primero que hay que hacer para obtener la mediana. ¿Qué decía? ¿Qué dicen ahí? Bueno, Josefa también participaba en la pregunta y también ¿Ya? coincidió con que era el número más grande. Y Raquel ¿Ya? pregunta si vamos a subir la clase en el modo. Sí, todas se suben al modo. Yo Después de de hecho las ya 6, la Raquel, tengo lista. Yo la yo al programé y menos, la tengo lista. yo al menos los cursos A y B siempre lo voy a subir desde las 6 en adelante, porque a las 6 terminamos con los acompañamientos. Claro, yo la Entonces, bueno, programé y se publicó hoy día a las 8. claro, Ya, así que miren, eso es lo que entonces hacemos. dígame, mediana, ¿qué es lo primero que hay que hacer para la mediana? Josefa y Pilar dice que se divide. Lo primero que hay que Luchi hacer también. antes de dividir, que estoy dibujando ahí al ladito, Ahí Pilar dice que se sumaba y después se divide. ya, pero antes, Josefa, sumar, dice la Josefa. ya, Bianca ay, también qué dice, hay que sumar los chuequito. datos de la media aritmética. Ya, sumemos los datos. Ya, primero, Igual que ¿cuántos datos son? ¿Cómo yo Ochi. obtengo los datos? ¿Cómo se obtienen los datos? ¿Cuántos datos son? Sumando. Súper bien, se suman. Ustedes habilitan su micrófono más rápido que estar escribiendo. Se suman Sí, todas las frecuencias. Y eso me da 35. 35 estudiantes se estudiaron, valga la redundancia, para saber qué edad tenían. 35. Ah, entonces, profe, para sacar la mediana, el primer paso es sacar n medios, lo que me decían ustedes. El número total de datos, que es 13, se divide en 2. Y eso me da, ay, disculpen, 35. ¿Ven que yo me equivoco? El número total de datos es 35. Es 35 dividido en 2. Y eso es 17,5. ¿Y luego qué se hace con ese 17,5? ¿Qué se hace? Micrófono, micrófono. ¿Qué se hace? ¿Alguien recuerda? Se busca en la frecuencia acumulada. Profe, no tengo la frecuencia acumulada. La sacamos. El primer dato se repite. Se suma ahora con el siguiente. 5 más 11, 16. Se suma con el siguiente. 17. Se suma con el siguiente. 22. Se suma con el siguiente. 35. Entonces recuerden que ese 35 también es el número total de datos. Ese también es n. Entonces, el 17,5 lo busco en la frecuencia acumulada y me fijo. Aquí en 5 no está, en 16 tampoco, en 17 tampoco porque es 17,5. Sí o sí va a estar en la casilla siguiente. Cuando me falta sí o sí está en la casilla siguiente. Ahí está mi mediana. Porque ese 22 empieza 18, 19, 20, 21 y 22. Todos esos datos tengo en esa fila. Entonces, mi mediana es 16 años. bueno, y también recalcar lo que dice Bianca y Josefa, que ¿Mm? decía que cuando se calculaba el n partido en 2 que le ¿Mm? dio 17,5, ellos anuncian ¿Sí? que se aproxima. Y justamente se aproxima porque ustedes con esa formulita n partido en 2 están buscando la posición.
Y si hablamos de la posición, no tenemos una posición y media. Tenemos 2 posiciones y media, 3 posiciones, no. La siguiente posición, por eso se aproxima. Muy bien, Se chiquilla. aproxima a 18. Ay, no alcancé. Se aproxima a 18. ¿Sí? Súper bien. Entonces me empiezo a ver mis datos. Súper importante aquí en los problemas de PSU, hacer descarte. Cuando yo saqué la moda 17 años, elimino esa, porque la moda es 16, elimino esa y elimino esa. Entonces tengo solamente 2 opciones. ¿Ya? Si no hubiese tenido otra opción, o sea, hubiese sido solamente que una nomás era moda, era 17, no pierdo el tiempo en sacar la mediana. Entonces, en este caso, la alternativa E. Ay, disculpa. En la alternativa E. ¿Ya? Sigamos. Ya vimos el contenido de la clase del día de hoy. Me quedan 10 minutos. Ya, súper rapidito, solo para ti. ¿Cuál es la moda de esa tabla? Rapidito. A, B, C, olvido. Se movió el chat ahí. Ya ¿Cuál es va. la respuesta? Ahí va, ahí va. Ya, yo la tengo. Rapidito, rapidito, contesten. ¿Cuál será la moda? Y ahora en PSU no me pueden. Hay harto ejercicio PSU de este tipo de tabla, de estas tablas sencillas donde hay que sacar la moda y juegan con eso. De hecho, la guía que está en Edmodo es tipo PSU. Súper interesante para ustedes. ¿Cómo vamos, Luis, con la encuesta? Ahí va sumando, va sumando. Yo creo que ya estaríamos listos ya. Ya, tírela. Ya. La moda es 1B, pero miren, la C también hay como un grado de error. Veamos. ¿Cuál es la moda? Me voy de nuevo al lapicito. Profe, para sacar la moda, tengo que fijarme en la frecuencia absoluta mayor, la más grande, la mayor, la mayor, la mayor. ¿Cuál es la mayor? 6. Entonces, ¿qué está de moda? El 1. Si me pusieron C, que es 2 y 4, cuidado, yo sabía que ese era un distractor. Ahí está el 5 y ahí está el 5, pero había una moda más alta que era el 6. Entonces, si no hubiese estado el 6 y ahí hubiese habido, no sé, un 3, hay 2 modas. ¿Sí? El 2 y el 4. Sí, pero es un distractor, es el típico distractor que cae en los estudiantes de estación. Solo para ti. ¿Cuál es la mediana? A, B, C o D. No le perden. Les voy a dar, mientras, para que todavía no se vaya la encuesta, lo primero que hay que hacer cuando se saca la mediana es calcular n medios. El n es 20. Entonces me queda 20 sobre 2. Y eso me da 10. Y ese 10 lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada. Recuerden como dijo el profesor, es una posición. Hay que buscarlo en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está la frecuencia acumulada? Acá. Entonces, ¿dónde está mi 10? Mi 10. Profesora, en el 6 no alcanza. Mi 10 va a estar acá. Respondan. ¿Cuál es alternativa A? 2. Súper bien. Alternativa A, 2. Entonces, recuerden los pasos de la mediana. Obtengo n medios. El n se obtiene sacando, ahí también es el último también de la frecuencia acumulada, o sumo toda la frecuencia absoluta y obtengo el n medios, y eso lo busco en la frecuencia acumulada. Y ahí obtengo, y quiero que le saquen fotos a ese desafío, para que lo hagamos en la clase siguiente. Sáquenle fotito a ese desafío, y estamos.